Dios no tiene ni tendrá fin. Él ha existido por siempre y existirá por toda la eternidad. Este es un concepto difícil de entender para nosotros, los seres humanos, que contamos todo basado en el tiempo, segundos, minutos, años, estaciones. Dios no está limitado por el tiempo, por eso Dios no tiene principio, no tiene final. Os damos la bienvenida a esta clase que hemos iniciado hace unas semanas, los atributos de Dios. Hoy con otro atributo destacado de Dios. Él es eterno. Contrario a todo lo demás que hay en el universo, Dios no fue creado por nadie. Él existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, Dios le contestó: yo soy el que soy. Ese es el nombre eterno de Dios y el nombre con el que es y será conocido por todas las generaciones. Un nombre que proclama eternidad. La eternidad desafía la imaginación y la comprensión del hombre también. No es un objeto, no es un lugar, no es ni periodo de tiempo, no tiene principio y no tiene fin. Toda la humanidad desde Adán se encontrará en ella. La palabra eternidad se encuentra en Isaías capítulo 57, versículo 15, donde dice que Dios habita la eternidad. Él es eterno, sin principio y sin fin. Esto solo se puede decir de Dios. El hombre tiene un principio, pero su alma no tiene fin. El diccionario afirma que la eternidad es un tiempo que no tiene principio y no tendrá fin. En ella entra el alma al tiempo de la muerte y allí permanece siempre y para siempre. La Biblia principia con estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí se refiere a la creación del cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Dios ha decretado que todas estas cosas dejarán de existir. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. El hombre es una criatura que se relaciona con el correr del tiempo. El hombre es usuario del tiempo, confía en el tiempo. Su vida es controlada por el tiempo. El tiempo, por importante que sea, no tiene ninguna relación con la eternidad. La eternidad es incomparable. No tiene largura, anchura, profundidad ni altura que se puede medir. La eternidad no ofrecerá oportunidad para cambiar el destino eterno que fue escogido en la vida. Es para siempre y sin cambio. El hombre es el único de todas las criaturas y de las cosas creadas que estará vestido de un cuerpo inmortal y hará el cambio de este tiempo a la eternidad. El hombre es la única criatura que tiene el aliento de vida y cómo Dios vivirá para siempre. Cuando termine el tiempo, la eternidad va a revelar muchas maravillas y milagros, eventos, desarrollos que no se pueden entender en el día de hoy. Cuando el Señor vuelva otra vez, todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Él se sentará en su trono y todas las naciones serán reunidas delante de él en el juicio. Allí Dios juzgará a cada hombre por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Hace unos días compartíamos sobre la incredulidad de Tomás, ¿verdad? Cómo la duda puede dar origen a la incredulidad. Pues el incrédulo no cree estas verdades. Todo ojo, es decir, los billones de la tierra, del mar, los muertos que resucitarán, así como todos los vivos lo verán. Todos. La mente se conturba al pensar que todas las naciones se van a reunir en un solo grupo ante el trono del juicio. Los incrédulos se fijarán que el tiempo habrá pasado y que la eternidad no tiene limitaciones. Las restricciones de distancia y de tiempo que se encuentran en esta vida terrenal son ausentes en la eternidad. La eternidad. Yo quiero estar con Jesús en la eternidad. La eternidad, según lo revela la Biblia, tiene tres aspectos: el juicio,
Todo lo conocemos, ¿verdad? La separación de los justos y los injustos y lo eterno. Este juicio será final, sin apelaciones. Durante la vida del hombre, Dios pone delante de él el bien y el mal, queriendo conducirlo a una relación íntima con su Creador. Aquellos que no prestan atención en el juicio final recibirán su sentencia y serán enviados a un castigo eterno. Los que se rinden a Dios durante la vida tienen sus pecados juzgados antes de que venga el día del juicio final, mientras que los que no se rinden tendrán sus pecados descubiertos después del juicio final. Después del juicio, todo hombre será recompensado según las cosas que están escritas en los libros. Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida recibirán su recompensa. La palabra recompensa, que se menciona en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, será una recompensa por todos los hechos cometidos, ya sean buenos o malos. En la eternidad solamente habrá dos clases de gente, los salvos y los perdidos. Dios los juzgará según cómo aceptaron o rechazaron el plan de salvación. Hay solamente dos destinos en la eternidad para toda la gente, el cielo para los salvos y el infierno para los perdidos. El juez eterno dirá a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida: venid benditos, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Te invito a que leas Mateo capítulo 25, verso 34. Y a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, el juez dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras suenan duras, ¿verdad? Son muy duras. Serán espantosas para algunos, pero otros ya lo sabrán. Aquellos que pasan de este tiempo a la eternidad habiéndose preparado para encontrarse con Dios mueren con la confianza en su corazón que estarán con el Señor en la eternidad. Estos esperan oír las palabras: venid benditos. También hay aquellos que están condenados en la vida y pasan a la eternidad sin estar preparados para encontrarse con Dios. Estos con horror esperan el juicio. Y en aquel gran día clamarán a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. De esto hemos hablado en días anteriores en el estudio bíblico. Entre aquella inmensa multitud también se encontrarán los engañados. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia no nos dice en detalle todo lo que la eternidad contiene para los seres inmortales. Jesús nos dijo que los que vencerán están sentados con Él en su trono. Estos también estarán vestidos de blanco y no les faltará nada. Estos se gozarán de toda bendición preparada para las almas inmortales. Aquellos a quienes el juez dirá: apartaos de mí, irán a las tinieblas de afuera, con lloro, con crujir de dientes. Irán al fuego del infierno que no se apaga. Tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Y estas almas estarán alertas mentalmente y se conocerán. Sentirán los tormentos del infierno, entenderán, se acordarán de la vida terrenal. La eternidad no tiene ningún beneficio para los perdidos. En la eternidad, Satanás, aquella antigua figura del dragón, será completamente derrotada, será castigada. El infierno fue preparado principalmente para este propósito. Y qué destino, ¿verdad? Qué destino tan horrible de estar en ese lugar de tormento con un ser espantoso, con todos sus espíritus condenados. El tercer aspecto de la eternidad, la finalidad, es incomprensible para el entendimiento humano. La mente del hombre es limitada a principios y a fines. A consecuencia de esto, el hombre le es necesario confiar en las verdades de la palabra de Dios. Dios es el autor de todas las cosas y también de la eternidad. ¿Estás preparado para la eternidad? Tú que estás escuchando este mensaje, ¿estás preparado? Esta pregunta requiere contestación en esta vida. Hoy es el tiempo de prepararse para la eternidad. Uno se prepara para estar en esa gran reunión con Jesús, el Salvador de la humanidad, que murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre, que resucitó para su justificación.
Esta decisión debe incluir más que solamente una aprobación mental, debe ser un asunto del corazón, debe ser una completa entrega a Dios. Así uno llega a ser seguidor de Jesús y anda con Él, obedece sus enseñanzas, es guiado por el Espíritu Santo. El no recibir a Cristo resultará en el rechazo eterno de Dios. La vida es muy insegura, la muerte es muy segura. La eternidad es demasiado larga. No demores más. Ahora debes aceptar a Jesús en tu vida. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es una pregunta que tiene una respuesta. Tú sabes la respuesta. ¿Quieres pasar la eternidad con Dios o quieres pasar la eternidad con el diablo? ¿Quieres pasar la eternidad junto a Dios o quieres pasar la eternidad apartado de Él? La Biblia dice lo siguiente sobre la edad de Dios. Él no tiene principio ni fin, es eterno, atemporal, es inmortal. Por tanto, Dios no tiene edad. Y la Biblia declara que Dios es el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir. Él es el Todopoderoso. Hay versículos que nos hablan sobre la eternidad, sobre la edad de Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 90, verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 93, verso 2. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Deuteronomio capítulo 33, verso 27. El Dios eterno es tu refugio. Y por último, un versículo muy conocido, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Las primeras palabras de la Biblia son: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Este versículo no se refiere al comienzo de Dios. Está hablando del comienzo de nuestra tierra, del universo. Dios estaba allí al principio de nuestro universo, pero había existido mucho antes de eso. Por eso hay mucha gente atea, incrédula. Porque no pueden explicar y no creen quién creó a Dios, por qué Dios estaba ahí. Alguien lo tuvo que crear. ¿De repente estaba Dios? Por eso hay muchas personas que no creen. De hecho, la Biblia es clara en cuanto a que Dios siempre ha existido. Nunca ha habido un momento en el que Él no existiera y nunca habrá un momento en el que deje de existir. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Esto es lo que escribió el salmista David. Uno de los nombres por los que Dios se llama a sí mismo es Yo soy. Éxodo capítulo 3, verso 14. Porque Dios existe en un presente eterno. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Los humanos vivimos en el pasado, en el presente y en el futuro, pero el tiempo no es el mismo para Dios que para nosotros, los mortales. La Biblia dice: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Los humanos estamos acostumbrados a que las cosas envejezcan, cambien con el tiempo, pero Dios nunca envejece. El tiempo no cambia a Dios. El profeta Isaías escribió lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En la segunda venida de Jesús, Dios nos dará el regalo de la inmortalidad para que podamos experimentar la vida sin Él. La vida sin edad, y sin envejecer. La muerte será devorada en victoria porque nos vestiremos de inmortalidad como un regalo del Dios eterno. No sé si te has fijado, yo no soy experto en pinturas y en cuadros, pero debido a las pinturas del Renacimiento, si te fijas, la mayoría representan a Dios como un anciano, con una larga barba, vestido con una túnica, ¿verdad?
Y tendemos a pensar en Él como un anciano, porque nuestra sociedad ha dicho que es así. Y ya en nuestra mente nos imaginamos a Dios así. Incluso podemos tender a pensar en Dios como un abuelo bondadoso y anciano que ya no está demasiado involucrado en todas las actividades de la vida. Podemos pensar que es bueno tenerlo cerca, pero Él está al margen de nuestras vidas. Esto es lo que la sociedad quiere que pensemos. Pero si pensamos en Dios como joven, vigoroso y activo, entonces Él asume un papel completamente diferente para nosotros. Él está aquí mismo involucrado activamente con nosotros en todo lo que sucede a diario en nuestras vidas. Por supuesto, Dios no es ni viejo ni joven como conocemos el tiempo. Lo verdaderamente importante es que Dios lo es. Él siempre está ahí, siempre estará ahí. Él nunca envejece. Siempre está a nuestro lado, siempre nos ama, siempre nos cuida, siempre está ayudándonos en todo lo que enfrentemos. Él ha prometido, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esa es la fidelidad de Dios. Dios quiere que vivamos con Él eternamente. Pero Dios es justo. Y Dios tiene que hacer justicia. Dios nos ha dado el libre albedrío de escoger. ¿Podemos escoger a Él? ¿O podemos escoger, por ejemplo, al mundo? Adán y Eva escogieron tomar del fruto, vivir apartados de Dios. El Señor pone delante de nosotros dos caminos, el de bendición y el de maldición. El Señor te está diciendo en esta mañana, hay dos caminos, el de bendición o el de maldición. Y después el Señor te dice, escoge pues el camino de bendición. Job dijo, vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y todo te irá bien. El Señor nos está ofreciendo ese camino de bendición. ¿Por qué? Porque si escogemos ese camino de bendición, todo nos irá bien. Tendremos paz. Pero si escogemos el otro camino, llegan las consecuencias. Yo quiero vivir esa eternidad con Dios. ¿Y tú?